Continuamos con Audición Comidas. Como ya les habíamos adelantado, tenemos a Hachik Dergubacián para compartir un interesante informe. Hachik, te damos la bienvenida y estamos muy ansiosos por todo lo que tenés para comentarnos. Realmente estalla el mundo, se podría decir. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Sí, gracias. Y evidentemente con los ataques a los sitios nucleares iraníes de Estados Unidos se abre la caja de Pandora, digamos, en los próximos, no días, sino en las próximas horas. Vamos a ver cómo va a ser la continuidad de esta nueva escalada. Hasta ahora sabemos que el bombardeo de Estados Unidos supuestamente no tenía como intención un cambio de régimen, sino que apurar las negociaciones con Irán. Evidentemente, los argumentos que se ponen en adelante son por lo menos muy cuestionables y ahora la gran pregunta es cuál va a ser la respuesta de Irán. Está en una posición de desventaja, pero puede cerrar tal como hace un rato llegó la información, todavía no la he chequeado, pero que iba a cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 25% casi de todo el petróleo del mundo. Todavía no hay una implementación, no hay una decisión, se habla de este próximo paso de Irán. De toda manera, a largo plazo, a mediano plazo, diría yo, lo que está aconteciendo en el Medio Oriente indica dos cosas. Primero, hay una reconsideración de todo el mapa geopolítico del Medio Oriente. Esto es un proceso que empezó el 7 de octubre del 2023 con el ataque de Hamas en Israel y a partir de ahí todos los acontecimientos se precipitaron, digamos, pero hay algo en el fondo que está cambiando en el equilibrio de las fuerzas en el Medio Oriente. Nadie hoy por hoy puede decir que realmente qué es lo que se proyecta, se prepara, hay una competencia feroz. Y el segundo tema es que este ataque abre una caja de Pandora para saber cómo pueden ser los próximos ataques, ¿no? Si hay un tabú en las confrontaciones bélicas internacionales, ese tabú es digamos, el tabú nuclear, ¿no? ¿Hasta qué punto el ataque a centrales nucleares no puede desencadenar, digamos, un desastre que puede salir del control, ¿no? Que no queda en las manos de los humanos? Por ahora, aparentemente, no hay un aumento de la radioactividad por lo menos en el sur de Sunik, eso es lo que dicen los informes desde Armenia. En otras palabras, estos ataques no generaron ese desastre todavía, pero bueno, es muy grave la situación en el Medio Oriente. Veremos en las próximas horas. Pero volviendo al tema central, hay muchas cosas que están aconteciendo, una precipitación, siquiera una aceleración de los tiempos en Armenia. Y eso es como, digamos, la forma de hacer política del gobierno de Pashinyan. Pero sin ninguna duda, eh, por lo menos en la agenda exterior de las relaciones eh, exteriores de Armenia, fue la visita de Pashinyan, del primer ministro, a Turquía el 20 de junio y fue recibido en Istambul por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Ahora bien, antes de pasar al análisis de este acontecimiento y lo que sugiere, por lo menos, un par de puntos importantes a considerar.
Eh, Vamos atrás en el año 2008 cuando Serge Sarkisian, en aquel entonces presidente de Armenia, en junio del 2008, o sea, eh, eh, casi 3 meses después de empezar eh, su primer mandato, después de los acontecimientos de el primero y 1 y 2 de marzo del mismo año en Yerevan, los acontecimientos violentos, ¿no? La confrontación entre las fuerzas de seguridad y los seguidores del candidato Levon Bedrosian, que dejó un saldo de muerto de 8 a 10 personas, no me acuerdo exactamente el número, y que tuvo un impacto en el futuro de Armenia a largo plazo. Pero bueno, en junio del 2008, Sarkisian fue a Moscú a declarar el inicio de lo que se llamó la diplomacia del fútbol. En agosto de ese mismo año, 2008, hubo una guerra en Georgia entre Rusia y Georgia, y las fuerzas rusas entraron a Georgia y quedaron a 30 kilómetros de Tbilisi. En estos días, digamos, la preocupación era muy grande en los círculos políticos en Armenia, porque pensando que esto puede totalmente aislar a Armenia del resto del mundo. Entonces, de alguna forma justificaron, o fue un argumento adicional de que hay que profundizar la apertura con Turquía, la normalización de las relaciones con Turquía, por si en caso Armenia quede aislada en la región por acontecimientos imprevisibles, como fue en aquel entonces eh, el conocido bajo el nombre la Guerra de los 5 días entre Rusia y Georgia. Bueno, más o menos uno puede pensar en una misma lógica, ¿no? Todo lo que está pasando en Irán, la grave situación en Irán que afecta ya a Armenia, ¿no? Con todos estos eh, refugiados que huyen Irán y vienen a Sunik. Las consecuencias van a ser muy, muy graves pueden ser muy graves para Armenia, entonces Armenia necesita una apertura. El problema es que esto viene como consecuencia de algunos supuestos mal calculados de parte de Armenia. Por esta visita, en primer lugar, fue preparado por mucho tiempo. Digamos, no es casualidad que, digamos, se organice y se visitó una visita que es histórica, entre comillas, en su formato, porque nunca antes hubo una visita de algún jefe de Estado de Armenia a Turquía si no fuera por algún acontecimiento, ¿no? No, esta fue una visita de trabajo, ¿no? Y que fue especialmente para encontrarse con Erdogan. ¿Qué es lo que pretendía con esta visita? Que en Armenia, por lo menos los círculos eh, de la fuerza dominante, los seguidores de Pashinyan, insisten en caracterizar que fue, digamos, una visita histórica sin antecedentes que marca un punto de inflexión, etcétera, etcétera. En primer lugar, probablemente lo que tenía Nikol Pashinyan en su mente y aquellos que prepararon esta visita era ir a Turquía para pedir que Turquía interfiera, haga de mediadora para que se firme lo antes posible, o por lo menos haya una declaración de parte de Turquía a favor de un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Es la gran, digamos, la carta de Pashinyan, uno puede decir, casi su razón de ser, ¿no? Que él mismo inventó
quedarse en el poder y perpetuarse en el poder y supuestamente de eh, reinventar, si quieren, tanto Armenia como país, eh, así como la identidad armenia, ¿no? En su pseudo ideología, pseudo filosofía de una Armenia real. Pero bueno, esa es la carta principal que tiene Nikol Pashinyan como razón de ser, como jefe de Estado de Armenia. Entonces, probablemente querían llegar a este resultado. Evidentemente nunca lo explicitaron porque yo supongo que para ellos también, o sea, aquellos que están alrededor de Nikol Pashinyan, desde ya no estaba claro que iba a haber algún resultado, si hubo un resultado de esta visita. Entonces, dejaron todo en el aire. Lo veremos como siempre, ¿no? Vamos a ver, es una visita muy importante, es un paso adelante. Vamos a normalizar las relaciones con Turquía. Armenia está con la paz, pero concretamente qué se dio, no lo sabemos. Los comunicados que salieron en forma muy general que no dan, digamos, eh, ninguna indicación de que va a haber una continuidad de esto, a qué va a generar, a qué va a llevar este primer encuentro. Dicho todo esto, no hay que tampoco quitarle importancia al formato de este encuentro en varios puntos. En primer lugar, Erdogan lo recibió como jefe de Estado y tuvieron un encuentro bilateral que no, al cual no siguió una conferencia de prensa o un comunicado conjunto, pero lo recibió con todos los honores de un jefe de eh, Estado. La primera gran pregunta que surge, por lo menos surgió en mi cabeza, es ¿por qué lo recibe en Estambul y no lo recibe en Ankara, que es la capital de Turquía de hoy? Ah, una respuesta simple puede ser que no es la primera vez que Erdogan recibe a jefes de Estado en Estambul en vez de Ankara. Y esto, si la gran pregunta es ¿por qué prefiere Istambul acaso por ser su ciudad, digamos? Y no, la respuesta no es esto. A recibir en un palacio de la gloria de los tiempos de, de los otomanos, además el palacio construido por arquitectos armenios, la familia de los Balián, a Pashinyan y a los demás jefes de Estado que el presidente turco recibió en Istambul, hay un mensaje bastante claro, ¿no? Yo los recibo en lo que fue la capital del Imperio Otomano, no en Ankara, que es la capital de la República de Turquía. Y esto no quiere decir que la República de Turquía se transforma o cambia de nombre para ser llamado neo imperio otomano, pero la intención es muy clara, ¿no? La confirmación de Turquía como una potencia regional. Y en segundo lugar es indicar a Pashinyan de que, bueno, quién acá es el que construye, quién manda. Eso también es un mensaje, o por lo menos se puede interpretar como un mensaje de Turquía a Armenia. Y acá surge la gran pregunta, ¿cuál es el interés de Turquía para, digamos, recibir a Pashinyan? ¿Tiene Turquía interés en normalizar las relaciones con Armenia desde el punto de vista económico, digamos, que es lo que Armenia, por lo menos este gobierno y los gobiernos pasados que pretendieron tener una relación sin condición, normalizar las relaciones sin condiciones
con Turquía, sí la economía es muy importante porque ellos ven como una salida económica de Armenia eh, necesaria, sino vital en estas condiciones. No para Turquía, digamos, hay una diferencia tremenda entre la economía turca y la economía armenia. Puede servir a las intenciones de Turquía en el sur del Cáucaso, evidentemente, y el gran interés que insisten los responsables turcos es lo que ellos llaman el corredor de Sunik y lo que Nikol Pashinyan simplemente le cambia el nombre, ¿no? Le cambia el nombre y le pone, digamos, simplemente una ruta que conecta, ¿no? Una conexión regional que pueden usar tanto los turcos, los azerbaiyaníes y todos los demás, también los armenios, ¿no? Para tener comunicaciones más fluidas en la región para el comercio, las relaciones y todo esto. La gran pregunta, por supuesto, es quién controla ese corredor, esa ruta internacional, ese punto de encuentro de las comunicaciones regionales y lo que pretende Azerbaiyán y lo que pretende Turquía es que sea totalmente bajo el control de Azerbaiyán, de Turquía, en otras palabras, que Armenia no tenga interferencia en los vehículos que van a entrar y salir por Sunik. Bueno, es la gran pregunta que todos se hacen, cómo se normalizan las relaciones, cómo se habla de este corredor sin tocar la eh, soberanía de Armenia. Hasta ahora, el gobierno de Pashinyan dice que esto no es de ninguna manera en la mesa de negociaciones, pero bueno, la realidad nos dice otra cosa. Cada vez que Azerbaiyán o Turquía habla de un supuesto acuerdo de paz con Armenia, surge el tema del corredor de Suniki y lo que ellos pretenden es evidentemente entrar y salir sin control armenio. Después vienen todos los demás, las demás demandas, ¿no? Desde el cambio de la constitución hasta el retorno de los azeríes, pero una vez más, ¿tiene Turquía algún interés de normalizar las relaciones con una Armenia que entra bajo su esfera de influencia? Y la respuesta es sí, tiene interés en normalizar las relaciones con Armenia, sobre todo con una Armenia que bajo un régimen que quiere despegarse, desvincularse y negar ser, digamos, un gobierno o un estado vocero, vamos a poner entre comillas, de las demandas de todos los armenios. Eso Pashinyan lo dijo claramente y ya vemos en sus gestos un tema fundamental entre las relaciones de armenios con Turquía, y no digo de Armenia con Turquía, el tema del genocidio, el reconocimiento del genocidio está en la agenda. Pero bueno, Pashinyan lo sabemos, de este tema no habla. Es más, hace ya como 5 años desde el fin de la guerra que viene ensayando cambio del concepto del genocidio al Metzgerel y todos los demás, lo que podemos caracterizar como un, un negacionismo soft, si quieren, ¿no? Los primeros pasos hacia el negacionismo, porque la verdad no les importa el tema. Esa es la verdad, no les importa el tema. Pero bueno, todo esto viene, pues, si hay una Armenia que está dispuesto a ir hasta allá, ¿por qué no? Turquía de todas maneras, después lo único que queda coordinar fundamentalmente es con Rusia y sabemos que desde 2015 en adelante, por lo menos, Rusia y Turquía compiten y coordinan a la vez, ¿no? Compiten, coordinan y cooperan a la vez en la región. No es la relación que existía en el pasado entre Turquía y Rusia, o por lo menos en la década de los 90 hasta 2011-15, la guerra de Siria, precisamente donde Armenia era realmente, digamos,
el aliado más importante de Rusia en el Cáucaso. Entonces, a el interés turco de normalizar las relaciones con Armenia tiene también como otro argumento con todo lo que está pasando en Siria y ahora en Irán, o sea, el Medio Oriente, donde Turquía quiere ser, digamos, un jugador muy importante. Obviamente, digamos, nadie puede obviar el error que Turquía tiene y va a tener en todo lo que acontece en el Medio Oriente. En otras palabras, lo más importante para Turquía hoy en día es Siria, Irán, Armenia queda en un segundo plano, pero mejor no tener, digamos, problemas allá. Y yo creo que hay un tercer argumento que no es de menos. Erdogan venía, por lo menos desde la guerra en Siria, eh, jugando el rol del mediador que aspira a establecer acuerdos de paz, ¿no? Terminar el conflicto de Siria, después se ofreció en el caso de la guerra de Rusia contra Ucrania, está hablando con el tema de Irán, evidentemente, ofreciendo a Turquía como un espacio y no le viene para nada mal, digamos, en el aumento de su prestigio, de su influencia como un jugador global, ya no ni siquiera regional, ser el intermediario, el que auspicia, el país que auspicia, o el jefe de Estado que auspicia un acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán. Uno puede decir que es una nota menor de pie de página, yo no lo desconsideraría tanto, considerando que Erdogan, como dije, venía en proponer de asumir ese rol de pacificador, de mediador, de alguien que termina los conflictos desde una posición de poder, ¿no? Por lo menos poder regional, y él aspira mucho más como un poder global. Y sabemos que para ser un poder global, para tener tanto influencia en las relaciones internacionales, la capacidad de la guerra como la capacidad de hacer la paz son importantes, las dos cosas, ¿no? Entonces, Turquía está en este juego, ahora confirmando, afirmando o pretendiendo imponer su espacio, su rol como poder regional seguramente, pero también como un poder, un jugador global. Entonces, a todo esto, entonces, ¿qué es lo que impide a Turquía firmar un acuerdo o auspiciar? Bueno, lo que impide es Azerbaiyán. Es Azerbaiyán, y es cierto que sin Turquía, Azerbaiyán nunca hubiera podido salir a transformarse en un jugador importante en las relaciones internacionales, desde los 90 en adelante. Pero no hay que desestimar el gran avance que tuvo tanto la diplomacia de Azerbaiyán como su capacidad bélica con la ayuda de Turquía, pero también por mérito propio, eso hay que admitirlo, y lo vemos desde la derrota que impuso a Armenia en la guerra del 2020 hasta, digamos, la, el desplazamiento forzado de Artsaj después de que Pashinyan admitió que Artsaj pertenece a Azerbaiyán. Entonces, Azerbaiyán viene a ser un jugador muy importante. No nos olvidemos que en el 2008, al fin y al cabo, la diplomacia del fútbol que pretendió llevar adelante Ser Sarkisian, y para que esto llegue a un acuerdo final, los protocolos entre Armenia y Turquía, fracasó porque hay un lobby azerbaiyani muy, muy importante en Turquía. En otras palabras, los azerbaiyaníes son capaces de convencer a Turquía que sus intereses son mucho más importantes que cualquier otra cosa que Turquía puede pretender con Armenia. En aquel entonces, eso es importante recordarlo, el presidente
Gül estaba a favor de un acuerdo, los protocolos de Armenia y Turquía, y quien se opuso, y uno de sus argumentos fue justamente eh, Artsaj, Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán, fue Erdogan, que era primer ministro en su momento y en ascenso, ¿no? Erdogan empieza a tomar mucho poder y terminar imponiéndose a partir del 2009 en adelante, 2009-2010. Entonces, Azerbaiyán es un jugador muy importante en Turquía por las inversiones que tiene, también por el espacio que le abre a Turquía para su llegada a Asia Central. Y un día antes de la visita de Pashinyan, hubo un encuentro entre Aliyev visitó Turquía y junto con Erdogan inauguraron un barrio reconstruido y que se llama el barrio de Azerbaiyán con inversiones azeríes. Y acá lo más importante son las declaraciones, ¿no?, que hicieron los dos jefes de Estado hablando de el corazón que une a los dos pueblos, y siempre dijeron que este es un pueblo con dos estados, pensando en el proyecto del panturanismo, del panturquismo. Pero lo más importante, Erdogan en sus palabras, en la presencia de Aliyev, empezó a hablar del genocidio, supuesto genocidio, entre comillas, de Hocalı. Bueno, a todo esto viene la visita de Pashinyan, que una vez más es un acontecimiento sin precedente, pero caracterizarlo de una visita histórica, por lo menos es muy temprano, y yo lo digo con mucha reserva porque no creo que esto lleve a algo más concreto, justamente porque Turquía nunca va a sacrificar a Azerbaiyán por Armenia, o los intereses de Azerbaiyán con Armenia. Azerbaiyán no tiene interés de firmar un acuerdo de paz con Armenia antes de reducir a Armenia lo que sería un enclave alrededor de Yerevan, o sea, mucho menos de estos 27 y no sé cuántos kilómetros cuadrados que Nikol Pashinyan pretende ser Armenia real, ¿no? Iragan Hayastan en armenio. Entonces, es muy importante a tomar en cuenta la visita de Aliyev, las palabras de Erdogan y hablar del genocidio. Y acá una nota de pie muy importante, el encuentro que tuvo Nikol Pashinyan en Estambul con más o menos 50 representantes de la comunidad armenia en Bolivia, incluyendo quien es el editor de la sección armenia de Agos en Bolis-Pakrak, Estukian. Y a una pregunta realmente muy valiente de Estukian a Pashinyan, que dice que hasta cuándo uno puede eh, cortejar a un predador. Son las palabras más o menos que estoy tratando de traducir, ¿no? Kazan, Kazanin Vorkan Garile Sirashahil. Palabras muy valientes de parte de un eh, intelectual, de un periodista armenio que vive en Istambul. Bueno, Pashinyan se fue, digamos, empezó a hablar de cualquier cosa, incluyendo diciendo que si los turcos quieren el Turán, pues que lo tengan. Y nosotros vamos a facilitar porque nosotros vamos a aprovechar de Turán. ¿Eso qué quiere decir? Es una indicación de que realmente él no tiene ningún problema en tener una Armenia bajo influencia turca o un enclave, un vilayet de el tándem ese Azerbaiyán y Turquía, y probablemente, ¿no? Probablemente. Digo probablemente para no hacer declaraciones así muy osadas, porque no sé, no estoy en la cabeza de Pashinyan. Y además, digamos, nunca, digamos, ni negó lo que Erdogan,
el día anterior había dicho en torno del genocidio, del supuesto genocidio, entre comillas, de Hoxha-Lu, ni defendió, digamos, el derecho de los armenios, de la verdad histórica de reconocimiento del genocidio, que no es un tema, es más, molesta a Pashinyan todo esto en su pretensión de ser, digamos, de quien va a firmar un acuerdo de paz con Azerbaiyán, o una ilusión que tiene, y quien va a reinventar la República de Armenia y la identidad eh, armenia. Eh, a todo esto también, algo importante a tomar en consideración, si esto en términos de relaciones internacionales no significó prácticamente nada en lo inmediato para Armenia, entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué tanta propaganda de esta visita? Vuelvo a repetir, sin precedentes históricos, eh, pero todavía muy temprano para llamarla una visita histórica que va a ser no, que va a cambiar los acontecimientos y que va a llevar a un acuerdo de paz. Porque, bueno, pues bien, porque realmente estos mensajes es a su propio electorado, es lo que él pretende demostrar, o mostrar, si quieren, éxitos de su gobierno, progresos en el camino de la paz, progresos en normalizar a Armenia en un momento donde los acontecimientos internos en Armenia están en ebullición, ¿no? Y acá, evidentemente, podemos referirnos, pero por falta de tiempo lo dejamos para otro momento, si quieren, de este frente que abrió eh, en su guerra interna Nikol Pashinyan contra la Iglesia Apostólica Armenia. Da mucho para hablar, pero como le dije, por falta de tiempo, vamos a dejar ahora. Pero también, digamos, el último acontecimiento fue el encarcelamiento de el hombre de negocios en Armenia, de estos oligarcas que no responden a Pashinyan y que defienden a Samuel Garabedian, ¿no? Que defienden a la Iglesia Apostólica Armenia. ¿Por qué? Porque, bueno, acá está en juego también otras cosas. Todo lo que Samuel Garabedian tiene como capital en Armenia, y que otros oligarcas están ahí alineados para sacárselo de las manos. Y Pashinyan está usando eh, su poder, su influencia, su poder absoluto, su control sobre el poder judicial armenio, para llevar adelante, digamos, este tipo de arrestos totalmente antidemocráticos, violando todo tipo de derechos humanos, de la libertad de expresión, lo que sea. Y sin olvidar que quizá como una ofrenda, ¿no? Entre comillas, a, a Erdogan, en Armenia empezaron otra vez a poner presión, llamar a interrogatorios a responsables de la Federación Revolucionaria Armenia en el Tashnaktutun, aquellos militantes que participaron de la movilización que se llamó Serbazán Baikar, ¿no? Con el obispo, arzobispo Pakrat. Eh, eh, ¿Por qué estos acontecimientos en Armenia? ¿En qué relación tienen? Bueno, una relación, yo creo que muy, muy estrecha, ¿no? Entre el esfuerzo de demostrar que hay avances en la política exterior donde hay ilusiones nada más, y el esfuerzo de dominar o establecer su control absoluto que ya tiene en la Asamblea Nacional, con todo lo que se opone a su gobierno, a Pashinyan, pensando en el 2026, pensando en
las elecciones. Y no es, digamos, eh, una precaución o hasta un miedo superficial. La opinión pública, según las encuestas, y yo no me baso sobre las declaraciones de los responsables de la oposición porque confunden más que aclaran, pero sí sobre, digamos, encuestas de opinión pública, una que salió muy recientemente. La gente no está contenta con la administración del gobierno de Pashinyan. Hay problemas sociales, problemas económicos, pero sobre todo, por eso, sobre todo, lo que Pashinyan quiere presentar como el gran logro, su éxito fenomenal, que es, como él dice, recuperar la República de Armenia. No es perder Artsaj, ¿no? Eso no le importa, pero recuperar la República de Armenia, en otras palabras, hacer olvidar que es el jefe de Estado que perdió una guerra, que fue derrotado en una guerra y a pesar de eso siguió en el poder en vez de presentar su renuncia, que fue el responsable de 4.000 mártires que dio Armenia en esta guerra y que perdió territorio. Para hacer olvidar esto, él tiene que presentar estos acontecimientos como gran éxitos, como avances en la política exterior para tener un impacto sobre la opinión pública, que dicho de paso, tengo algunos datos de una noticia que salió ayer o anteayer, mejor dicho, que el 88% en el momento en que Pashinyan dice que Artsaj ya no es Armenia, Artsaj es Azerbaiyán, el 88% de la opinión pública en Armenia piensa que la pérdida de Artsaj es momentánea, que en algún momento esto tiene que recuperarse y recuperar Artsaj por medios del fortalecimiento y empoderamiento de Armenia, sus fuerzas armadas y su unidad nacional interna reconstruida. Todo lo que Pashinyan ignoró, no quiso hacer después de la derrota del 2020. Y digo, esto es el 88%, entonces cree que la pérdida de Artsaj es temporaria, no es absoluta ni eterna, que algún día Artsaj tiene que volver a ser Armenia, y el 68% piensa que esto se va a dar fundamentalmente a través de un fortalecimiento de Armenia, de su fuerza, de su capacidad defensiva y la unidad interna. Bueno, son datos que preocupan a Pashinyan. ¿Por qué? Porque su pretensión de reinventar tanto la República de Armenia como en el imaginario colectivo de los armenios, pero sobre todo de los 2,5 millones o 3 millones que viven en Armenia, la identidad armenia, vinculada a un pasado y expectativas del futuro, no está dando frutos. No está dando frutos. Tiene, por supuesto, todavía un sector de la sociedad armenia que lo sigue a ciegos. Tiene todavía, digamos, aquellos que diga lo que diga, lo van a apoyar a él, pero las encuestas de opinión pública no demuestran que este esfuerzo está dando frutos como para convencer al resto de la población de Armenia. Bueno, yo termino acá. Perdón por la extensión, pero creo que fue un acontecimiento importante, más allá de lo que fue resultado, para tratar de entender qué es lo que pueden pasar en los próximos días en Armenia, y eso, una vez más, va a depender muchísimo, muchísimo de lo que va a pasar en las próximas horas, en los próximos días, en este enfrentamiento terrible con respecto a sus consecuencias que van a generar mucha incertidumbre en las relaciones internacionales entre Estados Unidos e Irán. Hachik, te hago una última consulta para tener un poco claro el panorama acerca de este corredor tan trascendental de Zagezur en Syunik, teniendo en cuenta la visita
de Pashinyan a Turquía, que fue aliado incondicional de Azerbaiyán en la guerra de Artsaj, que está pidiendo mediación para un acuerdo de paz con Azerbaiyán, teniendo en cuenta los bombardeos recientes que pasaron ayer o primeras horas de hoy de Estados Unidos en Irán, y teniendo en cuenta las intenciones de algunos grupos minoritarios de independizar el norte de Irán como ciudadanos de Azerbaiyán, ¿se está dando un escenario para que Armenia pierda finalmente el corredor de Zagezur? El espectro está, evidentemente está, es el gran, digamos, la gran amenaza. Y si pasa esto, no sé si Pashinyan puede durar mucho, ¿no? Pero si pasa esto es un desastre para Armenia. Bueno, Armenia se transforma en un enclave totalmente sometida a Turquía y Azerbaiyán. Ahora, más allá de lo grave que es todo lo que se está aconteciendo en Irán, y es un riesgo muy alto, ¿no? Pero yo no creo que eh, hay interés, por lo menos en Estados Unidos, así como de los otros, de las otras potencias internacionales, de una, vamos a decir, siriaficación, si quieren, de Irán, ¿no? Hemos escuchado estas voces que salieron sin ninguna duda. Hay un separatismo en el norte de Irán fomentada por Azerbaiyán, por supuesto, fomentada por Azerbaiyán, pero no creo que la fragmentación del territorio de Irán esté en el interés de los grandes jugadores. Por lo menos hasta ahora los mensajes que se interpretan desde Washington es debilitar tanto a Irán para eh, imponer un acuerdo que lo deja en total, digamos, situación de inferioridad en la mesa de las negociaciones, ¿no? Que pueden imponer lo que quieren. No veo que esto lleve a un deseo más allá de esto por ahora. Pero bueno, ya sabemos que nadie es profeta, nadie puede predecir el futuro y en las próximas horas muchas cosas pueden cambiar. En Armenia, esa ilusión de desvincular a Turquía con el tema de el conflicto de Artsaj con Azerbaiyán fue una ilusión que digamos, contra la cual, digamos, el gobierno de Ser Sarkisian luchó, porque sabemos hoy en día que Turquía en su momento insistía mucho en incluir el tema de Artsaj en los protocolos, o por lo menos eso es lo que dejaban entender, y el canciller armenio en su momento, Eduard Nalbandian, se opuso firmemente. Eso lo sabemos. Entonces es una ilusión. Nunca, vuelvo a repetir, que por más que Turquía tenga interés en normalizar las relaciones con Armenia, incluyendo con un gobierno que está dispuesto a ceder absolutamente todo a Turquía, nunca van a desatender los intereses de Azerbaiyán. Y Azerbaiyán hoy en día, desde la posición de fuerza que adquirió, primero con la derrota y luego con todo lo que impuso a Armenia, y Armenia cedió ante la imposición de Azerbaiyán, el colmo siendo, digamos, la pérdida de Artsaj y el desplazamiento de 120.000 Artsajsi a Armenia. No sé dónde estaría su interés para firmar un acuerdo de paz con Armenia, si no tiene ninguna presión externa, si no tiene digamos, ninguna motivación real para firmar un acuerdo de paz con Armenia, mientras puede poner más presión, exigir más cosas y llegar hasta donde puede
en su gran proyecto que es hacer desaparecer a Armenia. ¿No? Es un tema que no hay ni en el discurso, en la política, en las relaciones internacionales de los dirigentes de Armenia de hoy, y no sé si existe en los círculos más cerrados de Pashinyan esa conciencia de un odio al armenio que ya es estructural, es institucional en Azerbaiyán. Y ese es el gran problema de la política exterior de Armenia, si es que hay una política exterior de Armenia hoy en día. Bien, Hachik, te agradecemos muchísimo, la verdad que es sumamente interesante siempre compartir estos informes con nuestra audiencia para clarificar un poco, no solamente... Interesante como los chinos decían, ¿no? Casi una maldición que vivas en tiempos interesantes. Sí, porque o sea, dentro de lo que transmite las noticias es necesario saber la actualidad de Armenia, la situación por la que está atravesando, y bueno, hay que informarse lo máximo posible para saber cuáles pueden ser las consecuencias inmediatas que reciba la República de Armenia, no solamente en los conflictos que está atravesando Irán, sino también Azerbaiyán y Turquía. Te agradecemos muchísimo tu participación como siempre, Hachik. Sí, te agradezco y digamos, un argumento final. Es importante saber lo que está pasando en Armenia, pero también para saber cómo tenemos que reorganizarnos como diáspora, ¿no? Es terrible lo que está pasando en Armenia, pero la capacidad de la diáspora para intervenir, para cambiar cualquier cosa en Armenia es nula, no existe. Por lo tanto, lo que podemos hacer es reorganizarnos como una presencia global de los armenios, de comunidades organizadas, de comunidades movilizadas y una interconexión que se ha debilitado muchísimo, muchísimo. Esto es algo importante porque pensamos en Armenia para pensar también la diáspora. Muy bien, nos quedamos con esta última reflexión, Hachik. Muchísimas gracias, que termine bien el domingo, un fuerte abrazo. Otro para ustedes. Gracias.